La voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros el notario Emilio Darwich Garza. Él es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, maestro en Derecho Comercial y de la Empresa por la misma universidad. Cuenta con las especialidades en posgrado en materia de sociedades mercantiles y obligaciones y contratos por esa misma casa de estudios, así como la especialidad de Derecho Anglosajón por la Universidad de Fordham en Nueva York, en Estados Unidos. Asimismo, es egresado del programa de alta dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE. En la práctica privada ha desempeñado, es la primera vez que lo recibimos, nos parece importante darles cuenta de la relevancia de la presencia de Emilio. En la práctica privada ha desempeñado los siguientes cargos, funciones: asociado junior en el área de Derecho Mercantil y Administrativo en la firma Aviles Abogados de Guadalajara, socio coordinador del área de litigio mercantil y administrativo de Acosta y Asociados también en Jalisco. En el área de Derecho Privado ha fungido como asesor y apoderado de distintas sociedades nacionales y extranjeras. En el sector privado desempeñó el cargo de Procurador del Medio Ambiente en el estado de Coahuila, de Zaragoza, y fue delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es catedrático en la Universidad Autónoma de Coahuila en la materia de Derecho Mercantil y es notario público titular de la Notaría Pública 73 de Torreón y socio director del área de Derecho Corporativo de Darwich Garza Consultores. Muchas gracias, Emilio, por estar con nosotros. Marcela, muchas gracias por abrirnos este espacio y sobre todo con este tema tan importante que vamos a tratar justo antes de empezar el mes de septiembre, que es el mes de testamento. Así es, vamos a promover esta posibilidad de darle tranquilidad a las familias en nuestra comarca lagunera. A ver, cuéntanos de la relevancia del testamento. ¿Por qué es importante hacer un testamento? ¿Cuáles son las características legales del testamento? A ver, jurídicamente, el testamento es el acto jurídico personalísimo mediante el cual una persona dispone qué va a pasar con sus bienes después de su muerte, ¿no? Sin echar tanto rollo jurídico, el testamento es el documento mediante el cual nosotros decidimos qué va a pasar con nuestros bienes cuando ya no estemos aquí. Y esto es muy relevante porque cuando no tenemos testamento se generan conflictos familiares. Hemos visto, yo creo que a todos nos ha tocado ver familias que se dan hasta con la cacerola por lo que haya dejado alguno de sus familiares más queridos. Entonces el testamento nos permite evitar este tipo de cosas. Nos permite también evitar muchos gastos como lo de abrir un juicio sucesorio intestamentario, porque nosotros ahora en Coahuila podemos abrir los juicios sucesorios tanto en vía de notaría como en la vía judicial. En vía de notaría es mucho más barato y para esto necesitamos, uno, que tengamos a todos los herederos que sean mayores de edad y dos, que los herederos estén de acuerdo. Entonces, el tener testamento nos permite ahorrar muchísimo, el pago de abogados nos permite ahorrar muchísimo el tiempo para poder adquirir los bienes de quien emitió ese testamento, ¿no? Hay otro dato que también es muy preocupante. En este país, solo alrededor del 4% de la población tiene testamento, y esta medición es del 2017. ¿Por qué? Porque existen muchos tabús y algunas razones cuando le preguntas a las personas por qué no emiten testamentos, y las respuestas son muchísimas. A mí me gusta mucho hacer esta analogía. Por ejemplo, nosotros contratamos un seguro de gastos médicos no con la intención de enfermarnos, ¿no? Pero lo tenemos por si nos llegamos a enfermar. Y en relación con el testamento, nadie hacemos el testamento, no obstante que todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Entonces, esa es una de ellas. Otra de las preguntas o de los tabús que existen en relación del testamento, mucha gente me dice, no, yo no quiero que nadie se entere de cuál es mi disposición de mis bienes para después de mi muerte. Y pues esto es realmente una falta de confianza o una falta de información, porque quienes nos enteramos únicamente cuando se realiza un testamento es el notario y quien emite el testamento. Anteriormente, uno de los requisitos para poder emitir un testamento era que fueran 2 testigos junto con el testador a emitir la voluntad de este testador con el notario. Afortunadamente ya no existe ese requisito. Entonces, ¿quiénes se enteran? No, ya no necesitas testigos. Con que vaya una persona con su identificación y nos diga al notario, la voluntad para mis bienes después de mi muerte es dejarle todos mis bienes a X o Y persona. Con eso
es lo mínimo o es lo que necesitamos para poder nosotros hacer un testamento. Otra de las cosas, hay gente que me dice, oye Emilio, es que quiero hacer mi testamento, pero no he hecho mi listado de bienes. Y les pregunto, ¿cuántos herederos tienes? No, nada más tengo un heredero. No es necesario que hagas un listado de tus bienes. Puedes designar a alguien como heredero universal y listo, ¿no? También hay mucha mala información. Esto se los comento como una anécdota. El año pasado me tocó recibir una persona mayor en mi oficina que iba con un familiar de él y me dice, vengo a otorgar mi testamento porque de acuerdo con la ley y con lo que me dijo este familiar, y como es mi único familiar que se encuentra vivo, le tengo que dejar todo a él. Eso también es una total mentira. Nosotros podemos disponer de nuestros bienes como nosotros queramos. Podemos donar, no donar, sino de disponer de nuestros bienes en el testamento para la beneficencia pública, para un amigo, para quien nosotros queramos, ¿no? Digo, en esa ocasión fue muy particular porque le pedí al familiar que lo había llevado que saliera de la reunión que estábamos teniendo, le expliqué toda esta parte y fue muy curioso porque esta persona decidió declarar como heredero o dejar como heredero en su testamento a una persona que no tenía nada que ver con su familia, ¿no? Entonces, hay mucha mala información y por eso te agradezco que nos abras este tipo de espacios, sobre todo para avisar que ya vamos a empezar con el mes de testamento, que es un acuerdo nacional impulsado por la Secretaría de Gobernación. Esto empezó desde el 2003. ¿Y por qué? Precisamente por esto, porque no somos un país que tenga una cultura arraigada para emitir testamentos. Y eso genera un problema jurídico, genera problemas familiares y genera muchos gastos para las personas que se quedan cuando nosotros nos vamos. Exacto. Emilio, las personas que luego piensan que sus bienes no son demasiados o que para qué hacer un testamento si tengo muy pocas cosas, ¿cuál es el mensaje para ellos? ¿Desde cuándo se considera ya que debes pensar en el testamento? Yo creo que desde que tengamos cualquier tipo de bien y, a ver, la institución del testamento funciona para todos, pero funciona más para aquellos que tengan menos bienes. Vamos a suponer que tenemos una persona que en su vida construyó un patrimonio de una casa, pero tiene 8 hijos, vamos a suponer. Va a haber más problemas si no dejamos testamento con ese único bien cuando tenemos 8 interesados, a que las personas que tienen 8 casas y 8 hijos, ¿no? Entonces, sobre todo, yo lo recomiendo, como bien decías, para todos, pero particularmente para las personas que tienen 1 o 2 bienes en vida. Y luego vamos a platicar después en otra sección sobre los beneficios de hacer la donación en vida, evidentemente, y no dejar las cosas para el testamento. Esto tiene mucho que ver con los costos, pero si no optamos por la opción de donar las cosas y hacer el testamento, porque si bien es cierto, es más barato para el testador, sí es indispensable o es un requisito sí o sí que todos debemos de tener. Y otra cosa bien importante, hay gente que me dice, oye, yo no tengo testamento porque tengo 30 años, ¿no? O en mi caso que tengo 34 con colegas, amigos y demás. En Coahuila, cualquier persona mayor de 14 años puede emitir un testamento, ¿no? Tuvimos también un caso que a mí me conmovió mucho, de una persona de 18 años que compareció ante mí a hacer un testamento, y precisamente porque sus papás fallecieron y él batalló mucho para que le pudieran adjudicar los bienes que estaban a nombre de sus padres porque era menor de edad, y declaró como heredero universal a su hermano que era menor de edad y no quería que su hermano pasara por lo mismo en caso de que él perdiera la vida, ¿no? O sea, a ver, nadie estamos exentos de que aquí afuera me atropellen o de que nos pase un accidente. Entonces, no es nada más una institución, una figura jurídica que aplique para los adultos mayores o para quien tiene una enfermedad terminal, sino para todos los que nos vamos a morir, que somos absolutamente todos, ¿no? Claro. Oye, Emilio, ¿y la figura del albacea? El albacea. Esta pregunta es importante. Estamos platicando de qué necesitamos. Necesitamos llevar nuestra identificación, señalar quiénes queremos que sean nuestros herederos universales o varios herederos, y también necesitamos señalar quién va a ser el albacea. ¿Qué hace el albacea? El albacea es quien se va a encargar de que se ejecute el testamento tal y como lo dispuso el testador, ¿sí? El albacea es el encargado de llevar el testamento ya sea ante el notario o ante el juez
para que se abra ese testamento o se abra ese juicio sucesorio y se asignen o se adjudiquen los bienes tal y como están establecidos, y en el ínter de que se adjudiquen, el albacea va a administrar estos bienes. Puede ser el albacea uno de los herederos o un tercero que no sea heredero, pero la institución del albacea, qué bueno que lo preguntas, Marcela, porque es muy importante. Luego me preguntan, oye, yo tengo 3 hijos que son mis herederos universales por partes iguales, ¿a quién dejo como albacea? Bueno, pues deja como albacea a quien tú pienses que sea más diligente o el más responsable, que tenga en orden sus papeles para que el día que tú faltes pueda ir ante el notario y empezar con tu juicio sucesorio, y él va a administrar los bienes durante el tiempo que nos tardemos en adjudicar los bienes a los herederos. Pero el albacea puede ser una persona ajena a la familia, Pues, ¿no? exacto, puede ser una persona ajena. ¿Tienes que pagar por ser albacea? El albacea legalmente tiene la obligación de garantizar el buen manejo de la administración de los bienes que conforman la masa hereditaria, pero la mayoría, el 99.9% de las personas que otorgan testamento conmigo, como es una carga, que es una chamba, lo que le estamos dejando al albacea, establecen que no va a ser necesario que emitan esa garantía. Eso es una voluntad del testador, porque si todavía me está echando la mano de verificar que se cumpla en mi testamento tal y como yo lo establecí, para que le ponga esta carga, entonces le vamos a quitar esa obligación de que emita esa garantía. Okay. No tiene una remuneración, a menos que así lo decida el testador, y tiene la obligación de emitir una garantía para administrar los bienes en lo que se adjudican, pero esa garantía también puede ser eliminada por el testador, que es lo que hace la mayoría de los testadores. ¿Y el albacea conoce el testamento antes de que lo abran? Esto depende del testador. ¿Quiénes conocemos el testamento? Únicamente quien emite el testamento, en el caso del testamento público abierto, y el notario. Nosotros como notarios damos un aviso a la Dirección General de Notarías. Me dice, no, pero ya se enteró alguien más, la Dirección General de Notarías. Nosotros lo único que avisamos a la Dirección General de Notarías es que vino Marcela Pámanes el 24 de agosto, emitió un testamento en la escritura pública número X, y listo, es lo único que le avisamos. Y a su vez la Dirección General de Notarías da un aviso al Registro Nacional de Testamentos. ¿Y por qué hacen esto? Porque siempre que hay un testamento nuevo deroga el testamento anterior, o sea, el que vale es el más nuevo. Entonces, este control que tiene el Registro Nacional de Testamentos, cuando nosotros vamos a abrir un juicio sucesorio testamentario, le decimos al Registro Nacional de Testamentos, voy a abrir un juicio sucesorio testamentario con la escritura pública número tal, de fecha 24 de agosto, que es el testamento de Marcela Pámanes. Avísame si hay uno posterior para revisar. Pero lo único que saben ellos es el número de escritura y quién emitió el testamento. Nada más nos enteramos. El contenido. Nadie conoce el contenido, que es otro de los tabús por los cuales no quieren emitir testamento las personas. Emilio, perdón. No, adelante. Perdón. Los costos y los impuestos sobre bienes heredados, que son un tema, ¿no? Sí, no, a ver, primero vámonos a los costos de elaborar testamento. En Coahuila, elaborar un testamento cuesta, cuando declaramos herederos universales, que no hacemos toda esta relación de bienes, porque, a ver, también si vamos a describir hasta la cuchara y los imanes que tenemos en el refri, 85 cuadros, eso tiene un costo mayor, ¿no? Pero vámonos a lo básico, que es lo que yo más recomiendo, es hacer los testamentos declarando herederos universales. Tiene un costo de 4,300 pesos más IVA en Coahuila, y ahora en el mes del testamento el acuerdo es todo reducir al 50% el costo para poder emitir este testamento, y que sea más fácil para toda la población poder realizar este acto jurídico que ya venimos diciendo que es súper importante. Y los costos, cuando nosotros adquirimos bienes por medio de herencia, por ejemplo, hablando de inmuebles, el impuesto más caro siempre cuando nosotros adquirimos un inmueble es el traslado de dominio, que es un impuesto municipal. En el caso del testamento es 0. En el caso de bienes adquiridos por vía de herencia es 0. Tampoco están gravados de impuestos sobre la renta.
Entonces, por ahí no tenemos ningún tema. Ajá. Oye, es que me quedo pensando porque se me agolpan las dudas. Pero déjame preguntarte algo. Si yo estoy pagando mi casa, Ajá. sí, hay un crédito hipotecario por Ajá. ahí, ¿yo puedo incluirla en mi testamento? Qué buena pregunta. Claro que sí. Justo diste el clavo, Marcela, con esa pregunta. Mucha gente dice, oye, yo quiero hacer mi testamento, pero todavía no le termino de pagar mi casa al banco, Infonavit, a quien ustedes quieran. Todos los créditos hipotecarios, los emitidos a partir del 2008 tienen un seguro de vida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el acreditado muere, se paga en automático el crédito con este seguro de vida. Entonces, claro que lo podemos dejar y lo debemos dejar en un testamento, independientemente de que no esté totalmente cubierto el crédito. Porque lo que ustedes tienen es una casa que es de ustedes, pero tienen un adeudo con el banco, pero la casa es de ustedes. Porque hay otra gran desinformación. Por ejemplo, oye, es que yo compré una casa, pero la casa es del banco. No, a ver, la casa es tuya, lo que tiene el banco es un derecho hipotecario respecto de tu inmueble para garantizar ese crédito. Entonces, claro que debe estar en el testamento ese inmueble. Vamos a suponer en el peor de los casos que no es así, porque ya todos los créditos, tanto de Infonavit como de bancos, tienen este seguro de vida que paga ese... No tienen hasta las tiendas departamentales. Exacto. Vamos a suponer que no existe. Entonces, lo podemos dejar en el testamento y quien sea el heredero podrá decidir entre pagar lo que se debe o no aceptar esa parte como herencia, ¿no? Suponiendo que no existe, pero la realidad y el día a día es que existen estos seguros de vida en todos los créditos hipotecarios para que se liquide el adeudo y el heredero pueda adquirir libre de gravamen este inmueble. Ajá. Cuando vas a hacer el testamento, ¿necesitas presentar corroboración de tus bienes? No necesitas. A ver, sí es recomendable describirlo cuando tenemos muchos inmuebles o muchas propiedades, muchos bienes muebles, acciones y demás, pero no es necesario. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a suponer que yo declaro como mi heredera a Marcela Pámanes y pongo que dentro de mis bienes se encuentra la Plaza Mayor. Pues evidentemente no es mía. A ver, no me hablen, no los conozco. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues si no es mío no te lo puedes heredar, punto. Pero si había otras cosas que sí son mías, pues eso sí se va a poder heredar. Exacto. Y qué bueno que preguntes, porque también mucha gente dice, oye, es que quiero hacer mi testamento, pero no encuentro mis escrituras. No es necesario. Y menos si vamos a declarar herederos universales. De los herederos universales van a heredar lo que exista y lo que se encuentre a la muerte del testador. Muy bien. Por acá hay muchas dudas. Yo solo tengo un hijo. ¿Cómo se llama el trámite para dejar todo a su nombre? Heredero universal, ¿verdad? Heredero universal. Muy bien. Oye, Emilio, muchas dudas. Que en el caso de que no se esté de acuerdo con el testamento, ¿qué procedimiento, qué tan caro es un pleito para pelear la herencia? Bueno, pero de eso nos tendrás que hablar la próxima vez que nos volvamos a encontrar, ¿te parece? Con mucho gusto, muchas gracias. ¿Nos dejas un punto de contacto? Sí, les dejo el teléfono de mi oficina, que es el 8717-220907. También nos pueden encontrar en redes sociales como Notaría Pública 73, tanto en Facebook como en Instagram, o en la página web www.notariapublica73.mx. Muy bien. Muchas gracias, Emilio. No, gracias a ustedes por el espacio y de verdad invitar a toda la población a que aproveche este beneficio del mes del testamento y ojalá que mejoremos en esta cultura de que todos tengamos nuestras cosas en orden. Así es. Gracias. 4% es nada, ¿eh? Nada. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos. Gracias. Contextos.